todos, bienvenidos a un episodio más de Hablemos del Rey Podcast, un podcast pues dedicado a hablar de béisbol, hacer entrevistas a jugadores, un poquito de análisis. Estrenamos nuestro primer documental ya en el podcast, hablando de Baldomero Melo Almada, que fue el primer mexicano, jugador nacido en México, en debutar en Estados Unidos, ¿no? Bien interesante, por ahí lo pueden ver en YouTube. La verdad que estaba muy bueno porque inclusive dentro de su historia bien interesante, pues le tocó jugar con Baby Ruth, ¿no? Entonces creo que es algo de mencionar cuando te enfrentas o juegas con el que para muchas personas pues es el máximo referente pues del béisbol a nivel mundial, ¿no? Y pues hoy nos toca episodio de Hablemos del Rey. Vamos a hablar de béisbol un poquito, más que nada desde el punto de vista que le gusta mucho a Oscar Guerrero, desde el punto de vista estadístico. Oscar Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, Alexis. Aquí venimos de gala. Yo creo que por primera vez no traemos gorro. Sí, peinaditos, rasurados. Caray. Es que somos no, pues, escuela yankee. Era buen tema para ponerse guapo, ¿no? Exactamente. Sí, hoy vamos a hablar justamente de algo muy importante y muy interesante del béisbol, porque al final de cuentas todo el talento que un jugador pueda tener pues se representa en estadísticas. Para mí y para muchos scouts, para muchos gerentes deportivos de los clubes profesionales, pues pueden decir que el muchacho es bueno porque a lo mejor tiene habilidades, pues, y por eso lo firmaron o por eso se lo llevaron al mejor béisbol del mundo, pero eso no te da para que tú te mantengas a buen nivel. Lo que va a hacer que tú te mantengas, pues, es poner números, ¿no? Al final de cuentas. Sí, tradicionalmente, bueno, nosotros venimos de una escuela por ahí de los 80s, 90s y yo creo que incluso antes de que hubiera esta revolución sabermétrica de finales del 2010, principios de los 2010, vaya. Uh-huh. Yo creo que es cuando realmente empezó como que a tomar más fuerza eso. Nuestra escuela nos decía promedio de bateo, jonrones, carreras producidas, bases robadas. Y era como que muy desglosado todo el tema, ¿no? Sí, y en el picheo era innings lanzados, tu velocidad, el más básico era ponches por cada 9 entradas, salvamentos y párale de contar, ¿no? Sí, o sea, realmente el único cálculo que tú dijeras, los únicos cálculos fuertes que tú dijeras que había era el promedio de bateo, uh-huh, que literalmente es los hits que pegas por turno legal, uh-huh, y el otro, pues el caso de las carreras admitidas, ¿no? Que es... Yo creo que era lo más complejo que había en ese entonces. Ajá. Y realmente pues eran estadísticas como que, pues bueno, uno seguía más a veces también incluso los pitches por ganados. Ganados y perdidos, efectividad. Ajá. Todo eso era como que lo tradicional, ¿no? Y de un 2010 más o menos para acá. Bueno, el 2001 empezó. Hay una película de eso, ya está muy famosa. Uh-huh. Lo perfeccionaron en los 2004, 2005 los Red Sox, que también en la misma película lo mencionan. Y básicamente era como que encontrar el valor oculto que no se veía en los jugadores a través de estadísticas secundarias, ¿no? Uh-huh. Que ahora ya no son tan secundarias porque ya se volvieron como que lo más importante que busca un equipo, ¿no? Sí, Por ejemplo, justamente. Estadísticas como el OPS, que ahora es mucho que más... Que eso valioso. es nuevo, sí. El OPS, pues es agarrar el promedio de envasarse, o sea que ya le sumaron al promedio de bateo, le sumaron ahora que tú te envases como sea, que llegues a la base. Y aparte, qué tanto poder tienes a través del slugging, ¿no? Y esos son como que uno de los ejemplos actuales. Exactamente. Que se toman. No sé si tú tienes pues vamos a arrancar ya con los temas estadísticos. Sí, es un poco de explicar qué es la estadística para que el próximo juego de béisbol que cualquier persona vea en la tele, en donde lo vayan a ver, que principalmente es en televisión porque es donde te ponen todos los cuadros de estadísticas y todo eso, pues entiendas por qué el jugador está repuntando, por qué hablan tan bien de un jugador o por qué hablan mal de un jugador o ver que está en una mala racha y entiendas eso. Pues al final de cuentas queremos salir del punto de vista de pues que lo más interesante es el home run, porque pues sí, es el batazo largo, es lo que prende un estadio, pero al final de cuentas tú que nos estás viendo y que apenas estás empezando en el mundo del béisbol, que ya te hiciste fan de un equipo, que ya andas ahí como que agarrándole amor a este deporte,
pues entiendas lo más importante, ¿no? Y lo que decide que un jugador sea renovado, que un jugador le den el contrato millonario, que sabemos que cuando ya son agentes libres, la mayoría de los novatos y repuntan, pues les vienen esos contratos, pero todo tiene un porqué, pues no es nomás porque el jugador es bueno, no, es porque los números te están hablando, ¿no? Y por otro lado, si tú eres un experto del béisbol y ya tienes muchos años jugando béisbol y ya te sabes las estadísticas, pues quita quita el episodio porque vamos a hablar de estadísticas esta vez, pero pues a lo mejor te podemos reforzar un poquito tus conocimientos, ¿no? No, yo creo que vale la pena que se queden porque podemos hablar de ejemplos y traigo datos bien interesantes que incluso a mí me generarían muchos conflictos personales, okay. Pero tengo uno que otro dato que te ejemplifica el valor que tiene o que hubiera tenido si se usa este approach actual, si se hubiera utilizado hace 20, 30 años, ¿no? Ciertos jugadores que uno no consideraba como superestrellas que hoy pues fueran los Juan Sotos o los Aaron Judge de la actualidad. Exactamente. ¿No? Sí, y nada más para empezar, pues describiendo que antes, cuando te decían, por ejemplo, no, pues este jugador tiene un promedio de bateo de 320, 380, inclusive algunos en 400 cuando van empezando la campaña, o cuando te dicen un jugador conectó 40 cuadrangulares, 60 jonrones en una temporada, pues tú hablabas de que, mira, ese jugador, el del promedio de bateo, pues es constante, batea muy bien. El del jonrón, pues es cañonero, tiene power. O antes nos decíamos, pues un pitcher que ganó 20 juegos en la temporada, pues ya está bien caballo. Pero a veces se escondían cosas tras fondo de esas estadísticas. Muchas veces el pitcher, aunque el ganado y el perdido es para él, pues el pitcher también tiene mucho que ver su equipo, o sea, sus apoyos defensivos, pues todo lo que conlleva sacar un out en un partido de béisbol, ¿no? Entonces, ¿las quieres definir? ¿Empezamos por bateo, por picheo? ¿Cuál quieres hablar primero, Oscar Guerrero? Empezamos por bateo. Por bateo. Creo que es para más fácil como que... Es la que usa menos promedios, es la que es más fácil como de explicar. Entonces, vamos a empezar con el average en inglés, ABG en inglés, promedio. O promedio de bateo, o promedio normal así en español. Y este promedio se define, aquí va a aparecer en la pantalla, pues ya la definición y todo el cálculo matemático. Ahorita lo dijimos, pero... el promedio de bateo se define por hits conectados por el jugador en turnos oficiales, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que traemos es... Si un jugador pega 30 hits en 100 turnos, pues sacamos la estadística y es que trae un promedio de bateo de .300. Sí, y es importante aquí especificar también que hits se refiere a batazos que no son out. Exacto. O sea, porque puede ser doble, triple, home run, eso sí vale igual como si fuera un hit. Y por eso esta estadística no te da como que el valor de la fuerza del jugador, ¿no? Sí, porque al final también algo bien interesante en el promedio también. Es de que a veces te envasas por base por bola, sí. Te envasas por base por golpe, te envasas por una bola ocupada. O sea, hay muchas maneras de llegar a la base, pero esta estadística solo se basa en los contactos que no sean outs. Sí, y ¿sí? Turnos legales se refiere a los contactos, o sea... Porque, por ejemplo, bueno, no necesariamente contactos, pero, por ejemplo, las bases por bolas no son turnos legales. No son turnos legales. Los sacrificios no son turnos legales. El ponche que te envasas tampoco es un turno legal. Entonces, son como que varios ahí detalles. Sí, varios detalles importantes. Y si esta estadística la interpretamos en qué es bueno, malo, regular, tenemos que un jugador que bate menos de 220 se considera, pues, que no está por debajo del promedio. Si un jugador batea de 250, 270, se considera pues que está más o menos ahí en el medio. Y cualquier jugador que esté bateando arriba de 300, pues es un caballazo, ¿no? Hablando del promedio, ¿no? Está por arriba de lo normal. Y ya un jugador elite, si se le quiere ver así, porque así lo definen las estadísticas, es un jugador que está bateando arriba de 330. Pero honestamente... batear arriba de 330 está... Por eso se le llama elite, ¿no? Porque no cualquiera pues va a promediar eso de bateo, ¿no? Sí, y esta es una de las estadísticas que más ha cambiado la percepción. Tengo ahí unos datos que podemos platicar casos específicos al ratito. Sí. Pero porque, pues bueno, son como que situaciones más complejas, pero sí, el average es como que de los que más... De los menos importantes actualmente. Actualmente, ¿no? Pero antes no.
Antes era lo máximo para un bateador, ¿no? Muy bien, la siguiente estadística, esta no es tan complicada, es bien sencilla y son los home runs, nada más eso es tal cual. Es cualquier jugador que pues la saque del parque, que no sea foul nada más, pues es home run. Y pues aquí sí varía un poquito porque pues ya va a depender del power pues de cada jugador, ¿no? Entonces, en muy raras ocasiones cuando corres todas las bases. Bueno, justamente el jonrón, que le llamamos jonrón dentro del campo aquí en México. Que no hay error, ¿no? Involucrado. Exactamente. Y en Estados Unidos que eres jonrón dentro del parque, así le llaman allá. Pero justamente esta estadística cambia un chorro porque si te acuerdas en la época de los 90s, 2000, dar 35 cuadrangulares era una bestialidad, ¿no? Decías, no, pues pegó 30. Llegó la época 2000, 2010 y empezó Seman Maguire, Sammy Sosa y empezaron a dar sus 40, 50 cuadrangulares y decían todos, no, hombre, esto está imposible. Y estamos llegando a la época actual, 2010 para adelante, donde ya tienes un Aaron Judge, ya tienes un Ohtani, que te están pegando arriba de 60. El Cal Raleigh la temporada pasada también dio como 60 y tantos. O sea, ahí estás hablando, es puro power del bateador, la neta. Sí, digo, hace unos 20 años, 20, 30 años, había otros factores que ya están documentados y que, bueno, hay una teoría conspiranoica ahí alrededor de por qué se hizo así. Bueno, está probado el tema de los esteroides, ¿no? O sea, los esteroides hicieron que se mejorara el rendimiento y la fuerza del bateador y hay casos documentados y reales, pero sí hay una teoría ahí conspiranoica de por qué se hizo así, ¿no? Porque el béisbol estaba perdiendo, bueno, pero ya sería tema de otro costal. Pero el caso es, la estadística de los jonrones, pues es los jonrones que pegas en una temporada. Aquí no hay, como en el promedio de bateo o en el average, no hay un es bueno, es malo, es simplemente pues el que está a caballo y tiene fuerza, pues pega más jonrones, ¿no? Sí, recordar que antes, o bueno, incluso todavía para evaluar prospectos se utiliza las herramientas. Sí, las 5 herramientas y una es el poder. El average, estamos hablando del contacto, el jonrón es el poder, el RBI a veces se le llama como que el clutch. Pero bueno, cada una tiene como que su determinada explicación en las herramientas del jugador. Una que para mí sigue siendo muy importante porque podrás tener buen promedio de bateo, podrás ser jonronero, pero para mí si no lo das en el momento bueno o con corredores en base, pues de qué te sirve. Digo, como estadística individual, pues excelente, ¿no? Pero como estadística para ganar campeonatos, no creo que sea tan buena estadística. Pero la que sigue es los RBI o RBI en inglés, que son las carreras producidas en español. Run batted in. Run batted in, que son todas las carreras que tú produzcas a la hora de batear, ¿no? Estas son carreras impulsadas. Pero aquí te metes en una parte interesante. Las carreras que tú produzcas, como sea. Hits, llámese hit en general, doble, triple, jonrón, como tú quieras. Sacrificios, fly de sacrificio, toque de sacrificio, como tú lo quieras, que normalmente pues el toque de sacrificio es más para avanzarlos, pero el squish play ya es para traértelo a anotar. Inclusive si te dan base por bola con caja llena, pues también te cuenta la carrera producida. Entonces tiene cierto grado pues como de contradicción en ese sentido, pero es una estadística que te dice que este amigo te trae carreras y para un juego, una serie mundial, traerte una carrera, pues marca la diferencia entre un campeonato, ¿no? Sí, bueno, aquí ha tomado un golpe también esta estadística en la actualidad por la formación de los rosters, de los lineups, que es otro tema que podemos tocar en otro episodio. Cómo ha cambiado la formación de los lineups, porque ahora los jugadores que tienen más contacto, los mejores bateadores, los ponen más arriba en el lineup precisamente para aprovechar las oportunidades y las opciones de impulsar carrera pues se reducen, ¿no? Por eso ahora ves jugadores de 60 jonrones que están teniendo el top 3 de la alineación. Pero en RBI, pero en carreras impulsadas pues no están en los líderes, ¿no? Sí, es que un dato muy interesante, si analizamos un lineup del béisbol antiguo, digamos los 90s, 2000s,
pues antes cómo se cuadraba el line-up, eso es algo bien interesante. El primer bat era un chocador que corría. El segundo bat, características similares al primer bat. Ya el tercer bat ya era ya un poquito más de power, el cuarto ya era puro power y el quinto era puro power, ¿no? Entonces esa estadística de las carreras producidas, pues desde ese punto de vista, pues sí tiene que ver que encuentres gente en base, pues entonces también ahí tienes un punto en el que sí te afecta que si tú te toca estar bateando, pero sin corredores, pues esta estadística para ti va a estar imposible de lograrla porque pues no tienes a quién producir, sí. ¿no? Yo creo que podemos hablar después de cómo cambió la formación de los lineups, Sí. pero podemos seguirle, ¿no? Sí, exactamente. La siguiente es aquí no hay mucha magia, que son las bases robadas o stolen base en inglés. Y simplemente es, pues, cuántas bases se roban los jugadores a la hora de estar en el campo. Aquí nada más hay que hacer un dato bien interesante. Las bases robadas también sufrieron una ayudita con las nuevas reglas que han cambiado, ¿no? A mí me gusta el juego. No. A veces hacen bien sí, divertidas. esas reglas también porque justamente permites que haya más velocidad, que haya más dinamismo, que haya más jugadas apretadas. Entonces, dentro de ese cambio de reglas, que es lo que buscaban era mejorar el juego, pues las reglas de las bases robadas, pues sí está muy interesante, ¿no? Y aquí no hay más que bases robadas por juego, sí. Yo agregaría también en el cambio de reglas el hecho de que ya no puedas hacer todos los revires como pitcher. Tienes un límite de revires y antes, por ejemplo, yo me acuerdo en juegos de los 90 que por eso se alargaba tanto el juego, que había pitchers que tenían un corredor rápido y hacían 10 revires, ¿no? Exacto. Sí, por corredor que tiene en base, ¿no? Y eso ralentizaba un poco el juego, ¿no? Exactamente. Pero ahora que ya estás más limitado, pues les das ese margen a los robadores de base. Sí, que el más famoso a nivel del béisbol mundial, pues era Ricky Henderson, ¿no? Ricky Henderson fuera el que me da mucha risa en sus entrevistas porque habla en tercera persona. A Ricky no le gusta. pero en cuanto a lo que fue Ricky Henderson como el estafador máximo de bases, pues fue lo que fue, ¿no? Y ya las otras dos estadísticas tradicionales, digámoslo, pues son las bases por bolas que recibes, porque eso te da a entender, pues que como bateador, pues tienes buena vista a la hora de seleccionar tus picheos. Y justamente muchos creen que las bases por bola son aburridas, porque dices, otra base por bola. Pues sí, pero estás hablando de un bateador que está dentro del top en ese sentido porque no selecciona picheos malos, pues. Sí, y esta estadística es la que más ha ganado, bueno, de las estadísticas básicas es la que más ha ganado terreno por eso, pero yo le agregaría también el desgaste al pitcher. Ok. O sea, aparte de que uno está viendo a la vista, el obtener una base por bola, pues hace que el promedio de picheos por bateador de un pitcher sea mucho más alto y ayuda a que si tienes un pitcher dominante, pues lo desgastas también de esa manera. Sí, justamente es algo ya es algo táctico también, ¿no? Que inclusive si ustedes han jugado béisbol, en cualquier nivel de béisbol, que normalmente siempre la indicación de los entrenadores, tanto a ligas pequeñas, llámese primera fuerza, es espera un strike o deja que piche o hay que cansarlo que se agote. Entonces, el perfeccionar tú como jugador, pues tu zona de strike, pues va a ayudar a que mejores en esta estadística de bases por bolas y pues una muy interesante, ¿no? Entonces, sí es importante esa estadística, pero pues al final de cuentas, al que le gusta el espectáculo, al que le gusta el show, al que le gusta ver el cuadro movido, pues sí, le va a aburrir las bases por bolas, pero es algo interesante. Y ya la última estadística tradicional, pues serán los ponches, que son los ponches recibidos en una temporada o ya analizando toda la temporada o cada juego, ¿sí? Porque pues, como se dice, al final de cuentas, el ponche, pues es que no estás bateando, ¿no? O sea, te están dominando. Cae o no en el tema en la actualidad, pues de que el ponche ya le dieron poca relevancia. Si te fijas, y pongo el ejemplo de pues el mismo Judge. De mi ícono, mi jugador favorito actual, que es Aaron Judge, pues cuántos ponches se lleva por juego sobre cuántos cuadrangulares conecta. Entonces ya el ponche ya lo ve uno muy común, pero pues yo siento que sigue siendo algo importante de analizar, ¿no? Al final de cuentas. Pero sí, hay una historia detrás de los ponches que los datos, incluso los datos estadísticos
que están como que escondidos, por ejemplo, de qué tal veces haces swing en la zona de strike y le das a la bola, o sea, ese tipo como que de cosas estadísticas que hablando de Murakami, por ejemplo, de Murakami también es un pitcher un bateador que se poncha mucho, pero tiene como que, esa fue la razón por la que muchos equipos no decidieron contratarlo y al final de cuentas resultó que no era el caso, ¿no? Sí, pues, digo, al inicio, ¿no? Sí, al inicio. Ahorita ya tuvo una lesión importante. Está lesionado, acabo de pero, volver. entonces vamos a ver si sigue con el mismo ritmo. Pero de que llegó a romper las grandes ligas al inicio de temporada, llegó a romperla, ¿no? Entonces, como resumen, esas son las estadísticas clásicas, tradicionales, el promedio de bateo, el RBI, que son las carreras producidas, las bases por bola, los ponches. Entonces, esas son como que las estadísticas tradicionales con las que uno creció, tanto en ligas pequeñas era lo que nos veían a nosotros, en el béisbol del pasado, digámoslo, béisbol de los 90, 2000 y más para atrás, pues esas eran como que las estadísticas que te decían si un jugador era bueno o no a la hora de firmarlo, a la hora de, ¿no? Sin tomar en cuenta, o bueno, no de firmarlo porque en la firma no buscan estadísticas, buscan cualidades, pero para que te mantengas y vayas subiendo de nivel en el béisbol de clase A, AA, AAA, ahí sí tiene mucho que ver el tema estadístico porque ahí no te dicen si ya estás preparado para el siguiente nivel. Pero, pues esto ya cambió. Los que siguen el béisbol actual, el béisbol moderno y crecieron con el béisbol tradicional, pues esto ya cambió, ¿no? Y llegaron nuevas estadísticas, nuevos porcentajes, nuevas métricas para el béisbol y pues es lo que vamos a analizar ahorita, ¿no? Seguimos con el tema del bateo. Una de las más importantes y que vino a revolucionar, digámoslo así, el mundo del béisbol porque justamente es que me acordé de la entrevista de Jorge Posada, ¿no la viste? Entrevistaron a Jorge Posada hace unos meses y decía que el béisbol actual es un cochinero. Porque Jorge Posada, no sé si, yo sé que sí, pues, pero a lo mejor no le gustan las estadísticas modernas y él se quedó con las estadísticas de su época y pues él dice que pues, si te envasas por tonteras no tiene caso y no te van a dar 800 millones porque te estés envasando por base por bola, pero el béisbol ha cambiado. Entonces, la primera estadística es el on-base percentage, que es el porcentaje de envasarse. Ojo, ¿qué cambia entre el promedio de bateo y el porcentaje de envasarse? Que aquí ya tomas en cuenta todo. El promedio de bateo era solamente los hits en turnos legales. Y el porcentaje de envasarse es, no me interesa cómo te envases, pero te quiero en la primera. Ya sea por toque de bola, ya sea por base, ya sea por golpe, ya sea por error, por lo que tú quieras, pero todo me va a sumar para que tú llegues a primera, ¿sale? Porque pues estás evitando un out y te estás poniendo en posición de anotar. Sí, ahí influye mucho la vista. La disciplina. La disciplina y también influye mucho la velocidad del jugador. Porque a veces las jugadas cerradas las puedes hacer hits, infield hits, o puedes meter presión al tiro. Entonces ahí es donde a veces unos jugadores complementan eso, ¿no? O sea, su velocidad, su disciplina y su contacto. ¿Y tú qué prefieres? Pues es que ya depende. Yo personalmente, yo prefiero ese jugador completo. Ahí es donde entran, pues, uno de mis jugadores favoritos, Ichiro, que esa era la especialidad. No tenía la fuerza, pero él te podía sacar un infield hit o podía generar el error. Creo que fue de los que tiene el récord de infield hit, ¿no? No sé si algo así estaba. A diferencia, por ejemplo, un jugador como Luis Arraez, ¿no? Que tiene un promediazo de bateo, pero su porcentaje de envasarse no es tan alto. No recibe tantas bases. Y estás hablando de un jugador que el mundo lo ve como el... Sí. Es más lento, por ejemplo, no te genera los mismos... Entonces son como que... Es a lo que íbamos ahorita con la evaluación de los jugadores, pero sigamos. No, sí, dime. Sigamos con la siguiente. Ok, bueno. Nada más como punto para mí interesante debatir es pues que se está perdiendo mucho el tema de, pues justamente eso, pues, de que el jugador se concentre en producir o en dar batazos buenos, pues. Porque si te pones muy exigente, es que es contradictorio, porque si tú dices, no es que el jugador recibe muchas bases por bola,
Pero si lo ves desde el punto de vista, pues de que el jugador es disciplinado, tiene buena vista, tiene bien marcada su zona, pues hablas de, quiero un jugador de esos en mi equipo, porque es un jugador que probablemente de 10 turnos, 7, 8 turnos se me va a poner en base por bola, ¿no? Pero para el espectáculo, pues lo que uno busca es que des el batazo entre dos, que pegues el triple, que pegues el jonrón. Entonces, los contratos millonarios ahorita pues están dejando llevar más en esto. Sí, en el tema de envasarse. Yo creo que es importante también definir de dónde viene, por qué existen esas estadísticas, ¿no? O sea, hace unos años se entendió que lo que estaban buscando, al ser tan larga la temporada. Lo que se estaba buscando era optimizar las oportunidades de ganar. ¿Y qué necesitas para ganar? Pues hacer carreras, ¿no? Entonces se hizo todo un análisis estadístico para ver qué estadísticas eran las que más relevancia tenían para generar carreras, y envasarse es la primera, es la más importante. Sí. Y pues muy importante, y en el béisbol actual es algo muy... Entonces, si les gusta ese tema, yo creo que ya la mayoría de las personas vio esa película, pero la película de Moneyball... Sí, analiza esa parte, ¿no? A través de un equipo, los Atléticos de Oakland, que compitieron con estas ideas. Y que nomás hicieron famosos por la película, porque por campeonatos hasta la fecha. Bueno, en los 80s, eran... Sí. Pero les faltan campeonatos, pues. Para lo que innovaron, siento que se quedaron cortos. Exacto. No fueron al siguiente nivel. Exactamente. Sí. El siguiente, es el slugging, o el porcentaje de slugging. Ahí sí no hay traducción en español. Así tal cual se conoce como el slugging. Y esta métrica mide el poder. No vale lo mismo pegar un sencillo, no vale lo mismo pegar un doble, que un triple, que un jonrón. En este porcentaje específicamente, pues cada base tiene una relevancia sobre la otra, que a mí me gusta mucho porque pues obviamente hay que dar mérito, pues, y oye, tiene que tener más peso el jonrón que el sencillo, porque al final de cuentas, si tú te pones muy exigente, aunque el promedio de bateo te esté superando otro jugador, pero pues sus contactos son hit, es un doble de vez en cuando, hit, sencillos, y tú estás conectando un palo donde además de las bases que estás recorriendo, estás produciendo carrera, pues yo le tomaría más importancia al slugging que al promedio de bateo. Sí, a final de cuentas el slugging te dice las bases extra que tomas, ¿no? Y sí es cierto, o sea, el jonrón te garantiza que va a haber carrera. Exacto. El hit no te lo garantiza. Incluso los triples no te lo garantizan. Hay veces que un jugador abre con un triple y no mete carrera. Pues sí. Entonces, sí tiene que tener valor para medir la efectividad de las victorias, ¿no? Que vienen de las carreras. Y tal cual, como tú lo dijiste, tiene mucho más valor el jonrón que un hit. Exactamente. Entonces, el slugging es por base. Es una estadística que el promedio se saca de acuerdo a las bases que avanzas durante el juego con contacto. ¿Sale? No toma en cuenta bases por bolas, no toma en cuenta bases por golpes, sino hits. Muy bien. La siguiente estadística es ya es como que una estadística de una estadística, que es el OPS. Sí, es una le llaman estadísticas secundarias. Bueno, que ya como que... Sí, que es la sumatoria de unas estadísticas principales, da resultado esta estadística, ¿no? Y el OPS... Aquí sí me gusta un poco más esta estadística porque estás tomando en cuenta, bueno, más que nada es el porcentaje de envasarse con el slugging, ¿sí? Entonces, quiere decir, ya interpretándolo, es qué tanto te envasas por qué tanto poder tienes. Entonces, para mí, un jugador con una estadística de un OPS pues, más elevado, pues te está hablando de un jugador elite, de un jugador que se te envasa y además, pues sí, porque tiene power, estás juntando las dos partes del bateo ahí, el poder y el exactamente. El contacto. Entonces, aquí esta estadística, pues ya sobre todo deja de margen el porcentaje o el promedio de bateo. Entonces, el OPS, pues es simplemente esa, es la suma entre el porcentaje de envasarse con el slugging. Y además, de hecho, voy a poner aquí el cuadrito, la imagen,
que justo cuando presentan a un bateador, pues se ve ahí el cuadrito que dice average, o OBP, o OPS y todo eso. Y ahí es donde tú te das cuenta, donde vas a decir, este jugador, además de envasarse, tiene power. Tú estás hablando de un jugador completo o un jugador muy interesante o un jugador al cual le vas a dar el contrato millonario, ¿no? Al final de cuentas. Y ya la interpretación métrica de esta estadística del OPS es que un jugador con menos de 700, se dice que pues es mala estadística. Un jugador regular trae un 750 de OPS. Un jugador bueno, un 800. Un jugador muy bueno, 900. Y ya una estrella arriba de 1000 de OPS, ¿no? Y nos ponen el ejemplo por ejemplo, Aaron Judge, que a lo mejor trae un promedio de bateo de 320, promedio de bateo, pero su OPS es superior a 1000. ¿Qué quiere decir? Pues que además de que se envasa, pues pega palos, pues pega jonrones. Entonces, ahorita pues esta es una estadística de mucho más valor o de más importancia para las organizaciones. Entonces, pues no sé cómo la ves ahí para ti, ¿qué es más importante? No, el OPS sin duda, bueno, ya veremos un poquito más, todavía unas estadísticas más complejas que el OPS, basadas en el OPS. O sea, se va haciendo como una escalerita de valores, ¿no? O sea, y el OPS en sí, por tal cual, te da una idea general de la calidad del bateador, aunque todavía hay otras cosas que te dicen, que te hablan más de historia, ¿no? Y yo aquí quisiera agregar, por ejemplo, el caso de Juan Soto. Ahí está. Que es un jugador que tiene muy buen promedio en envasarse. Y tiene también pues mucho poder, ¿no? A final de cuentas, los hits que pega son de jonrones, bueno, dobles jonrones para arriba, ¿no? O sea, raro que te dé sencillos normales. Y el OPS es alto de Juan Soto, ¿no? A pesar de que tenga un promedio de bateo de 260, 270. Sí, pues es que ahí es donde en la actualidad, porque muchos se cuestionan, justamente que fue el comentario de Posada, muchos se cuestionan de por qué le estás dando un contrato de millones a Juan Soto, pues cuando su promedio de bateo no es tan alto, pero ya analizando las otras estadísticas, pues es un jugador completo. Pues, yo creo que a final de cuentas el jugador que más representa ese cambio actual es Juan Soto, precisamente por eso, porque no tiene el promedio de bateo tan alto como George, pero tiene ese valor en el OVP, ¿no? Que es la parte de envasarse. Y quería yo como que comentar un ejemplo anterior en este caso, en específico un jugador, no sé si tú te acuerdas de Bobby Abreu. Sí, es como no me acuerdo. Era muy bueno, pero por ejemplo no está todavía lejitos de ser un Hall of Famer, pero los números a mí se me hace muy parecido a lo que hace Juan Soto ahorita. El mismo promedio, el vato tenía una disciplina cañona. Sí, tenía buena zona. Era el prototipo del Juan Soto actual y jugaba hasta la misma posición incluso. Y nunca tuvo el valor y el reconocimiento que Juan Soto tiene ahorita. Eso es como que parte del cambio que hay, ¿no? A final de cuentas, de la percepción de los jugadores. Sí, pues justamente Bobby Abreu, su característica más importante, siento yo, eran los jonrones. O sea, Bobby Abreu era un jugador que te daba jonrones, hablando del fildeo, te cubría bien los fielders, tenía buen brazo. Entonces yo siento, de hecho, tuvo récord, perdón, en su momento cuando el home run derby eran con reglas diferentes, que eran a los 20 outs, algo así, no me acuerdo. Puso un récord como de 60 jonrones en una ronda, una cosa así. Fue una bestialidad lo de Bobby Abreu. Pero otro nombre también, que es Barry Bonds. Las últimas etapas de Barry Bonds tenía un OPS brutal. Yo creo que tiene el récord de OPS en una temporada. Sí. A pesar de que en esa temporada no batió arriba de 300 de promedio. Sí, y que no va a ser Salón de la Fama por los temas extra béisbol, pero no va a ser Salón de la Fama cuando sabemos que cambió el mundo del béisbol Barry Bonds a la hora de batear, ¿no? Entonces, estas son las estadísticas, digamos, lo más relevantes o más importantes a nivel a nivel actual que en el béisbol, ¿no? Como resumen, ¿qué me queda a mí? Que ahora ya no te fijes en el average o en el promedio de bateo. Sí es importante si quieres tomar en cuenta cierto grado de
de los hits del jugador, pero yo me quedo con 2 estadísticas más importantes. El slugging, porque a mí me gustan los batazos grandes. Entonces, a mayor slugging, quiere decir que batea más o llega más lejos en cada turno bateando, ¿no? Y el OPS. Y el OPS porque pues te engloba todo, ¿no? Entonces, el porcentaje en basarse es que todo es importante. Es que no quiere decir... Mira, es que al final de cuentas tú te necesitas una estadística que te englobe. Lo que buscan ahorita para los equipos es simplificar la toma de decisiones a través de conjuntar las estadísticas. El average es una base para el promedio de... El promedio de bateo es una base para el promedio de envasarse. El promedio de envasarse es una base para el OPS. Entonces, si tú te vas yendo conjuntando las estadísticas y luego ya si tú estás metido en ese tema de la sabermetría, trabajando para un equipo, pues también tienes que considerar otros factores que no consideramos aquí. Para no ponerlos más técnicos, tienes que considerar el estadio en el que juegas, la calidad de picheos que viste en la temporada, o sea, sí influye ese tipo de cosas para al final de cuentas tomar las decisiones. Sí. Incluso llegar a veces hasta el detalle de, en el caso de los pitchers, el ángulo en el que sueltas, la rotación, spin rate que le metes, o sea, son cosas que ya si tú te metes todavía más, o sea, nosotros estamos hablando como que de la parte intermedia de las estadísticas, todavía hay cosas más específicas que uno puede analizar. Esas son las estadísticas básicas para que cualquier persona que no esté metida de lleno en el mundo del béisbol entienda cuando está viendo el cuadrito del bateador, cuando lo ponen ahí en la televisión. Ok, esto es promedio, esto es OVP, esto es OPS. Okay. Así es, eso quiere decir esas estadísticas. Ya cada quien sacará desde su punto personal cuál estadística le gusta más de cada jugador. O sea, bueno, para mí, yo un ejemplo, ¿no? A lo mejor Juan Soto no trae buen promedio, para mí no me sirve. Pero pues a lo mejor analizando las demás estadísticas es un jugador muy completo. Entonces ahí ya es para que cada punto de vista personal decida sobre las estadísticas. Y ahí están. ¿Que van a cambiar? Probablemente sí. En unos años, en años anteriores, pues el OVP, el OPS ni existían. Era puro promedio de bateo y jonrones. Y allá en el béisbol moderno, pues ahora tenemos estas nuevas estadísticas y no lo dudo, en un futuro van a venir otras estadísticas diferentes, que si corre más rápido con el pie, si pisa con el pie izquierdo y corre más rápido. O sea, ya van a venir otro tipo de estadísticas, ¿no? Sí, yo quiero salir un poquito del guión, Alexis, aquí para hablar de otra estadística que yo creo que tenemos pensado hablar al final, pero la voy a traer aquí porque yo creo que es la estadística que aglomera las dos partes, todas las partes del juego, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar de picheo y vamos a hablar de otras cosas. Quiero hablar primero del WAR. El WAR. Okay. El WAR, que es el Wins Above Replacement. Y básicamente es una estadística que los equipos utilizan para valorar el impacto que tiene cada jugador respecto al promedio de la liga, ¿no? Entonces, la quiero hablar de esa estadística porque aglomera todas las estadísticas. O sea, básicamente es un agarra OPS, agarra average, agarra slugging, todo lo que se mide. Le sumas también la defensa del jugador. Y también y lo divides entre el promedio de los demás, ¿no? Por eso es que a veces uno saca 1 y otros sacan 10. Eso quiere decir básicamente lo que ese jugador, las victorias que ese jugador por sí solo te generó en la temporada. Eso es lo que define, ¿no? Y obviamente los sospechosos de siempre están ahí, ¿no? George y eso. Nada más que aquí le estamos agregando otros factores. Sí, velocidad, como el fildeo. Y sí, que si te pones muy crítico, pues sería la estadística completa. Porque al final de cuentas ya estás metiendo una parte diferente, que es que te va a ganar partidos. Entonces yo creo que eso todavía pesa más que el puro bateo. Y el WAR de picheo es similar también. O sea, te aglomera todas las estadísticas que vamos a hablar ahorita. De picheo. Y te pone el promedio del picheo. Y el por sí solo, las victorias que te significa tener ese pitcher en tu equipo. Pues yo creo que es más importante eso. Realmente esa es la más importante. A pesar de que... Porque ahorita hablamos de puras estadísticas individuales. Entonces, el WAR ya te engloba al equipo, pues. Por ejemplo, este muchachón ahí sufre mucho. Porque es un fildeador abajo del promedio y no tiene la velocidad que tienen los jugadores equivalentes en su posición. En su posición, sí. Que estaría bien interesante esa también, fíjate. El WAR. Fíjate que lo vamos a poner aquí en pantalla la definición. Te voy a dar un caso
aquí es donde yo te decía que voy a romper mis paradigmas un poco, Sí, pero sí. te voy a dar un caso de un jugador que no es tan valioso respecto al WAR y otro que sí lo es y que nadie lo tiene como que en su radar, ¿no? Estoy hablando de Ichiro. Ichiro tenía velocidad, defensa, lo que tú quieras, y tenía un WAR bueno relativamente, pero había un jugador en su época que casi nadie menciona que tuvo mejor WAR y mejores estadísticas actuales que lo que tuvo Ichiro, y ni siquiera está en la conversación. Sí está en la conversación de Salón de la Fama, pero no unánime como lo fue Ichiro, ¿no? Que estoy hablando de Kenny Lofton. No sé si tú te acuerdas de Kenny. Sí. Y Kenny Lofton tenía mejor promedio de envasarse, tenía más poder que Ichiro, tenía más velocidad que Ichiro. Y yo creo que ahí le afectó un poquito nada más que el prime no fue tan alto, ¿no? Pero realmente, pues, es ahí donde tú ves como que la valoración, cómo ha cambiado las cosas. Sí, pero ahí también le tienes que meter otro punto interesante, el tema marketing. También. Kenny Lofton es americano, entonces ¿cuántos jugadores americanos? Digo, no por quitar el peso que sea estadounidense, porque pues al final es el deporte de allá, pero pues al final cuando tú comparas y lo ves en el béisbol actual, háblame de lo que fue traerte a Nagatomo, Nagatomo, traerte a Roki Sasaki, a Murakami, o sea, traerte japoneses. Fue gracias a él, a final de cuentas. Ajá, entonces lo que fue Ichiro como es japonés, no fue el primer japonés en Estados Unidos, obviamente, pero lo que revolucionó, lo que generó como expectativa, como pues un foráneo, un extranjero viniendo y responder como lo hizo Ichiro, pues también te habla en ese sentido. Y probablemente Kenny Lofton pues fue un jugador del mismo, aunque tuvo casi más o mejores datos que Ichiro, pero pues sigue siendo que pues a lo mejor fue de ligas menores, lo fueron subiendo y fue lo que fue. No le quito mérito a eso. Sí, no. Pero yo creo que en ese sentido, por eso lo de Ichiro fue más. Deberíamos darle más cariño a Kenny Lofton. sí, jugador completísimo. Otro caso que ahorita como que no te valorarían igual, y mi homónimo Vladimir Guerrero es un caso que sí está en el Salón de la Fama y todo, pero ahorita era el terror del porcentaje de envasarse. Pero es que según yo, Vladimir no era tan... No, tenía un promedio histórico de 320 de bateo. Sí, de bateo, pero no se envasaba mucho. No le daban bases por bolas, el vato le tiraba. De hecho, él lo dice en entrevistas. Sí. Yo iba a macanear, dice, y él le tiraba. Y a él le ayudó mucho en el WAR, que era un defensa también. Sí, fenomenal, un impresionante. Robaba bases y era un jugador muy clutch. Sí. Que no ganó anillo de Serie Mundial, ¿verdad? Creo que no. No le tocó con los Angels. No, y tampoco estuvo con los Expos de Montreal. No. Tampoco. Creo que no ganó anillo de Serie Mundial. Vladimir Guerrero para los jóvenes. Sí. Guerrero, papá. Vladimir Guerrero, papá. Por eso no dijimos Vladimir Guerrero Jr., ¿no? Y quien recuerda a Vladimir Guerrero, pues es pues jugador de casi 2 metros que bateaba sin guanteletas. Era rústico, era rústico. Sí. Pero efectivo. Es uno de mis jugadores favoritos, sin duda. Digo, no porque sea guerrero como yo, pero sí era un espectáculo ver a ese hombre, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues aquí vamos a cambiar ya las estadísticas. Vamos a irnos un poquito a la parte del picheo, porque pues obviamente si estamos evaluando bateadores, pues también los pitchers hay que evaluarlos, porque como dicen en el béisbol, todo es estadística, hasta el que vende cacahuates en el estadio le están pidiendo las estadísticas de las ventas. Entonces, en picheo, vamos a las estadísticas igual, tradicionales, y ya luego las que han venido a cambiar un poquito ya en el béisbol moderno, en el béisbol actual. Tenemos el ERA, que es la efectividad, que son, la ERA son las carreras limpias admitidas. Earned Run Average. Así son carreras permitidas, es la estadística más famosa, y aquí es como dicen, ¿no? Entre menos ERA, pues mejor. Ojo, sin tomar en cuenta los errores. Sí. Solamente son carreras limpias permitidas, que como quien dice en otra palabra, si diste base por bola, si te pegaron hits, como sea, que no sea un error de un jugador de tu equipo, ahí entra, ¿no? Y pues el ERA se mide que si tienes arriba de 5 es malo, si tienes de 4 para abajo es aceptable, de 350, de 3.5 para abajo eres muy buen ERA, y debajo de 2.5, pues ya estás hablando de un pitcher elite en grandes ligas, ¿no?
Sí, es que esa originalmente era de las más complejas por sí. Ya es complejo porque es una fórmula de cuántas carreras limpias te metieron en 9 entradas. Si tú hubieras pichado el juego completo, se hace una evaluación. Y yo creo que todavía sigue siendo relevante a pesar de que ya hay ciertas cosas que se consideran más. Nada más lo único importante para aclarar sobre el ERA es que pues hay algo bien interesante también. Si tienes un buen equipo defensivo, pues eso te va a ayudar a que tengas mejor promedio, ¿no? Entonces ahí también ya entra la defensa como una ayuda en esta estadística, ¿no? Ya no depende solamente de ti. La que sí depende de ti es el whip. El whip, que son las bases y hits permitidos por inning. Por inning, ¿sale? Por inning pichado, por inning lanzado. Sí, dime. Cabe destacar que en ambas lo que buscas es que sea lo menor posible. Exactamente, sí. Sí, aquí por el contrario del bateo, el bateo quieres que sea casi todo más elevado, aquí quieres que todo sea más para abajo. Entonces, simplemente cuánta gente se le envasa al pitcher, al final de cuentas, por inning lanzado. Y como decimos, ¿no? Mientras menos es mejor. Y la interpretación estadística es de 1.40 para abajo es regular, de 1.25 es bueno y menos de 1.10 pues estás excelente. Ya un elite es menos de 1 de whip, quiere decir que casi no se le envasa a nadie y es un pitcher, pues digámoslo, muy bueno, muy efectivo en ese sentido. Sí, normalmente ese whip lo miden más a los relevistas que a los abridores, precisamente por eso los cerradores a veces se fijan mucho más en el whip que en los salvados o que en los... Sí, porque pues lo que no quieres es que se te envasen en la última entrada, ¿no? Entonces ahí cae esa estadística. Y las otras pues simplemente es ponches por cada 9 entradas, bases por bolas por cada 9 entradas y por último pues los jonrones por cada 9 entradas, ¿no? Entonces esos son como que las estadísticas más tradicionales. Y otra importante para el picheo, que es las salidas de calidad, que esa también la usan mucho el tema de los fantasies, que te dan un puntito extra cuando tu pitcher tiene una salida de calidad. Y una salida de calidad es más que nada para los abridores principalmente. Y se considera que el pitcher en 6 entradas le hicieron menos de 3 carreras. 3 carreras o menos se le pone como palomita a la salida de calidad y pues te está hablando de un pitcher pues muy efectivo que no se le envasa. Que hasta cierto punto yo tendría ahí mis problemas porque una salida de 6 entradas y 3 carreras, pues ya estás hablando de un promedio de 4.5 y una era de 4.5 pues realmente no es tan bueno. Pues digamos que es como que el promedio que tú te manejas hacia abajo. Entonces a veces sí, yo sí tengo ese problema con esa estadística específica. Exactamente. Y bueno, esas son como que las estadísticas tradicionales desde el punto de vista del picheo, ¿no? Y yo creo que la más importante en eso pues sería como que el whip, ¿no? Para que un pitcher sea más efectivo cada entrada, ¿no? El FIP. El FIP, aquí está, sí, te la menciono. Es el Fielding Independent Pitching, ¿no? Que es como que el fieldeo independiente del picheo. Y aquí simplemente evalúa al pitcher sin importar la defensa. Es méritamente, es ponches, cuántas bases, si dio pelotazos, si dio jonrones. Entonces, ahorita ya se prefiere el FIP que el ERA. Entonces, ¿por qué? Porque aquí ya es méritamente crédito del pitcher, ¿no? Entonces, ¿cuántos ponches da? ¿Cuántas bases da? O sea, ya es pura estadística de picheo. Entonces, para mí, siento que en el béisbol moderno, pues sí es más importante el FIP que el ERA, ¿no? Porque al final de cuentas, el ERA, pues ya dijimos, también toman en cuenta tu defensa. Y si eres un pitcher que la defensa no te ayuda, pues, ¿de dónde vas a sacar buena estadística, no? Y te dice, pues es justamente eso, ¿no? ¿Qué tan efectivo es el pitcher? Y solamente por puro mérito, ¿no? Del pitcher, ¿no? Ahí pues, está es más importante el FIP, pues sobre el ERA del pitcher, ¿no? Al final de cuentas. Sí, y el mismo caso del bateo, todas estas estadísticas tienen ajustes por estadio, ¿no? Porque no es lo mismo pichar en San Diego o en Seattle que pichar en Colorado, por ejemplo. Exactamente. Entonces, y aquí la pregunta que ya te la hago a ti, pues es una de las preguntas más importantes. ¿Las estadísticas modernas están matando el béisbol tradicional? Desde tu punto de vista. Y para la gente, déjenos en los comentarios. Sí. ¿Ustedes creen que con tanta estadística nueva, pues el béisbol ya no es lo mismo? Yo creo que no, porque la esencia del juego sigue siendo lo mismo.
pero sí cambia la manera de ver A mí lo que me molesta un poquito de las estadísticas modernas no es tanto el juego en sí o cómo se elabora el juego en sí, sino la manera de analizar el juego, ¿no? Porque siento yo que se pierde un poquito el hecho de que sea un juego de momentos y se vuelve más un juego estadístico, que está bien la estadística para analizar y me gusta porque al final de cuentas pues yo soy una persona de números, pero ya viendo un juego realmente no es lo que no es lo que tú quieres ver, exactamente. ¿no? O sea, quieres ver jugadas espectaculares, quieres ver los jonrones, quieres ver que defensas, y muchas veces no te lo da, o sea, sí, te queda la plantilla, el Excel no te lo da. Pues sí, al final de cuentas el béisbol es de datos curiosos, y ahí te van datos curiosos. Vamos a hablar de, por ejemplo, Ted Williams fue el último jugador en la historia del béisbol en tener un promedio de bateo de .400. Promedio de bateo, ¿no? Estuvo cerquita a Luis Arraez hace poquito, hace 2-3 años. 390, ¿no? Anduvo por ahí. Y incluso llegó hasta el último mes ahí, pero al final pero no pudo. Todavía estaba en Miami. Mariano Rivera terminó con un whip inferior a 1 durante toda su carrera. O sea, el mejor cerrador en la historia de las grandes ligas. Que también, para que vean que sí sabemos. Sí. Pero sí, o sea, para que vean que el whip sí lo miden más a los cerradores. Los cerradores, exactamente. Y bueno, que ya en la actualidad, pues muchos equipos ya tienen departamentos específicos de análisis de datos, de análisis estadísticos, porque pues ya las estadísticas te hablan de un jugador, ¿no? Entonces, aquí entra nada más la controversia, porque a la hora de hacer los cambios, los movimientos, pues a lo mejor el gerente está viendo algo que la estadística no. Y ese no sé qué sé yo, pues a la hora te puede funcionar a la hora del juego, ¿no? Sí, y luego hay estadísticas que no hablamos, Alexis, no hablamos de estadísticas que te hablan del momento, ¿no? O sea, que sí, por ejemplo, que le llaman el clutch, que es como el promedio de bateo con personas a la hora buena, pues. En posición a anotar. Y ese tipo de cosas a veces pues no te lo dan en un panorama general, pero son tantas estadísticas y tanto análisis que se hace que a veces pasa por alto esos pequeños detalles que son los que te ganan los campeonatos. Exactamente, sí. Pero pues por lo pronto vamos a dejar aquí el episodio, vamos a traer más datos de estadísticas para más adelante. Nos faltó, pero por el tema del tiempo ya no alcanzamos. Queríamos poner los jugadores actuales, cómo andan en cada una de las estadísticas. Lo vamos a dejar pendiente para el próximo episodio. Pero si tú eres alguien que va empezando a ver béisbol, pues ya por lo menos con esto que te acabamos de platicar, ya vas a entender todos los procesos, ya vas a entender qué significa el bateador a la hora buena, qué es lo que se mide, qué son las métricas, y ya vas a saber por qué le dieron el contrato que le dieron a este señor que tenemos aquí, ya vas a saber por qué a Ohtani lo tienen por lo que es. Entonces, es que esa es la parte importante, ¿no? Sí, no, muchas cosas que se pueden derivar de esta plática, Alexis, cómo se arman los lineups, todo ese tema que estén muy pendientes para hablar de ello después. Así es, sí, y como cierre, por la próxima vez que escuches que un bateador tiene un OPS de 900, que un pitcher tiene un whip de .98, o cualquier dato que un jugador acumula un WAR elevado, entonces todo ese tipo de datos, pues ya vas a entender lo que significa, ¿no? A qué se refiere. Entonces, pues nada, mi Oscar Guerrero, un episodio la verdad que muy interesante en el sentido estadístico, en el sentido de que entiendas el béisbol, y pues nada, algo que quieras agregar. No. Todo bien. Todo bien. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a todas las redes sociales, suscríbanse aquí en YouTube, háganos el favor de meterse aquí al canalito. En redes sociales, Instagram, Facebook, Hablemos del Rey Podcast, y en TikTok también, Hablemos del Rey Podcast. No bailamos, pero subimos contenido bien interesante. Ya está el documental de Baldomero Almada en YouTube. Aquí lo pueden ir a ver para que vean la historia del primer mexicano en el mejor béisbol del mundo. Sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.